Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a dar inicio a esta nueva unidad didáctica que corresponde al estudio de los costos y presupuestos en carreteras. Tema muy importante y fundamental en los proyectos de ingeniería que tengan que ver con el tema de carreteras. Una responsabilidad del ingeniero es estimar bien estos costos y presupuestos de tal manera que sean los justos, tanto para la entidad, si fueran obras, en este caso, públicas, y también para el que va a hacer la obra, el contratista, ¿no? Asegurando siempre la calidad en la ejecución de la obra, la calidad de los materiales que se van a emplear, la calidad del proyecto. Y eso pues implica la calidad final de toda la obra, ¿no? Dejando satisfecho al cliente y que también el que ejecuta la obra pues pueda tener sus utilidades. Entonces es un tema un poco controversial a veces desde el punto de vista de su manejo, porque en lo que se refiere a costos y presupuestos, la pequeña variación del presupuesto en un rendimiento o el costo de un material o un metrado puede variar significativamente los costos del presupuesto. Por lo tanto, hacer costos y presupuestos requiere de cierta experiencia, requiere que lo haga gente que conoce el tema, ¿no? Para formularlo adecuadamente. La responsabilidad es netamente del ingeniero y de los que participan en su elaboración, dado que ellos son los que firman, ¿no? No es responsabilidad de una autoridad, sino del ingeniero, de los que revisan, eh, y todo el proceso que lleva hasta su aprobación de estos costos y presupuestos para dar inicio a la ejecución de las obras. Antes de empezar con lo que es netamente lo referido al costo y presupuesto, me gustaría compartir con ustedes esta diapositiva para que entiendan cómo se inicia una obra. Una obra de construcción, cualquiera sea, nace desde una idea, ¿no? Siempre, cualquier obra nace de una idea. Una idea, por ejemplo, de vamos a hacer una carretera que una el pueblo A con el pueblo B. Ahí está la idea. Hay razones para poder generar esa idea, ¿no? Quizás esa carretera es importante para que las poblaciones que están cercanas a la carretera puedan sacar, por ejemplo, sus productos hacia los grandes mercados o los mercados de los distritos, de los departamentos, a la capital, pueda tener acceso a la gente también a la ciudad para que realice sus actividades de diferente tipo, como por ejemplo actividades de educación, sociales, económicas, etcétera. Entonces, de ahí nace la idea, ¿no? Poniendo como ejemplo la carretera. Una vez que se tenga la idea y se, se haya ya consensuado esto, por ejemplo, en el caso de los municipios, la municipalidad tiene la obligación de realizar reuniones con autoridades de su jurisdicción, como pueden ser en el caso de un municipio provincial, por ejemplo, con los alcaldes distritales, ¿no? Con los alcaldes de los centros poblados, etcétera, para ir priorizando sus necesidades. Y de ahí van surgiendo las obras, los proyectos. Una vez que se haya priorizado, y por supuesto dando énfasis primero a obras que ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas y básicamente cubrir sus necesidades insatisfechas, me refiero a proyectos que están enmarcados dentro de las áreas de educación, salud, agricultura,
¿no? El desarrollo a través de vías de comunicación, en este caso carreteras, sería agua y saneamiento, serían las primeras obras que se prioricen y después de ellas se puede complementar ya con otro tipo de proyectos de mejoramiento de urbano, por ejemplo, estaríamos hablando de pistas, veredas, propiciando el deporte a través de construcción de losas deportivas, minicomplejos, estadios, etcétera. Entonces hay un orden, ¿no?, de prioridad de proyectos. Esto con el objeto de que las personas, las familias puedan mejorar su calidad de vida. Tú no puedes priorizar hacer una plaza de armas o un parque si es que el pueblo, por ejemplo, no tiene agua potable, ¿no? Primero es agua potable, secundario sería el ornato de la ciudad. Entonces, de esa forma se va priorizando. Esto porque anteriormente las autoridades, a su criterio y a su gusto, elegían qué obras hacer. Entonces se generaban obras que realmente no tenían un impacto social ni económico en la población y no se cumplía, pues, como les decía, las necesidades básicas de las personas. Entonces, ahora hay filtros para hacer eso, ¿no? Primero nació el Sistema Nacional de Inversión Pública y esta ha ido sufriendo modificaciones para que el dinero del Estado, de todos los peruanos, sea bien invertido en obras que realmente ayuden a mejorar la calidad de vida de las personas. En ese contexto, una vez se tenga ya claro la idea del proyecto, cualquier proyecto tiene tres fases, ¿no? Una primera fase de preinversión, quiere decir que es antes de invertir el dinero. La fase netamente de inversión, donde ya se hace el gasto o se ejecuta el gasto o el presupuesto asignado para ese proyecto. Y finalmente hay una etapa de postinversión, después de haber ejecutado el proyecto. Y cada una de ellas tiene sus etapas, ¿no? En el caso de preinversión, se tiene que hacer primero un estudio para ver la viabilidad del proyecto. Entonces, dependiendo de su naturaleza, dependiendo y de sus costos y del presupuesto que se puede usar, se hace pues perfiles o estudios de prefactibilidad o factibilidad. Entonces, ¿qué cosa es esto? Es un diagnóstico en primer lugar, ¿no? Donde se tienen que presentar diferentes alternativas para la solución de la problemática, porque esta idea que nace es para solucionar un problema. Si yo estoy hablando de hacer una carretera para unir dos puntos, estoy hablando de una carretera nueva, entonces, por ejemplo, ahí se tendrá que plantear por lo menos dos alternativas, ¿no? Y hacer un estudio de cuál de las alternativas es la más factible técnicamente, económicamente, socialmente y ambientalmente. Hay que levantar información de campo del tipo técnico, hay que hacer también información del tipo social, del tipo y un análisis económico para ver si el presupuesto que se va a gastar en este proyecto realmente va a cumplir con su función para el cual está siendo pensado. Entonces este es un trabajo en el cual no solamente participan ingenieros, sino participan diferentes profesionales, como por ejemplo podrían ser ingenieros ambientales, depende de la naturaleza del proyecto, ¿no? Ingenieros agrícolas, agrónomos, podría también participar economistas para que hagan todo el análisis económico, a lo mejor por ahí se necesita un sociólogo para un estudio sociológico, etc. Entonces, multidisciplinario. Y en el perfil más o menos ya se estima en cuánto podría costar el proyecto. Si estamos hablando de carreteras, por ejemplo, por kilómetro, ¿cuánto sería por kilómetro?
y si el proyecto va a ser de 20 kilómetros, entonces multiplicamos pues por 20 y tendríamos ya un costo aproximado de lo que sería el proyecto de la carretera. Toda esa documentación que se prepare va a pasar a una revisión en las instancias respectivas de la entidad y se va a analizar todo su viabilidad. Por eso acá dice que en la preinversión se tiene que declarar la viabilidad del proyecto. Todavía no estamos haciendo expediente técnico, solamente estamos determinando la viabilidad del proyecto. Por ejemplo, en el caso de la UNASAM, se está hablando de la construcción del el edificio de la Facultad de Ciencias Médicas, ¿no? De Medicina. Entonces, para llegar a construir ese edificio, ha pasado por toda esa etapa de preinversión, donde se ha analizado, pues, las diferentes alternativas, dónde va a estar ubicado, eh, a qué población de estudiantes puede atender, por cuántos años, qué debe requerir, qué laboratorios debe requerir, cuántas aulas y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de la Facultad de Medicina. Todo ese estudio es un estudio de preinversión. Hay que hacer estudios de demanda también, ¿no? A ver cuánta gente va de nuestra región, cuántos jóvenes desean seguir esta carrera y todo eso se planifica para que el proyecto en un tiempo en el futuro pueda brindar esos servicios, esa infraestructura. Una vez que se haya aprobado todos esos estudios de preinversión, la entidad tiene que declarar la viabilidad del proyecto. Una vez que se ha declarado la viabilidad del proyecto, repito, técnicamente, económicamente, socialmente, ambientalmente, en esos puntos, ya se entra a la fase de inversión. Y en la fase de inversión ya se considera, en primer lugar, el estudio definitivo, quiere decir la elaboración de un expediente técnico, en base a lo que previamente se ha hecho en preinversión, ¿no? Les decía que en preinversión se buscan alternativas, 2, 3 alternativas. Y de esa alternativa que se ha elegido como la más viable, entonces se empieza a hacer los estudios definitivos. Estudios de ingeniería, ¿no? Habría que hacer estudios previos. Por ejemplo, en el caso de carreteras, hay que hacer estudios topográficos, hay que hacer estudios hidrológicos, ¿no? Hay que hacer estudios de canteras y diferentes estudios para luego con esa información hacer los diseños, ¿no? Los diseños del proyecto. Por ejemplo, para hacer el diseño geométrico, básicamente nosotros necesitamos haber elaborado el levantamiento topográfico de toda la faja de terreno por donde va a desarrollarse la carretera. Para proyectar todas las obras de drenaje que se requieren en esa carretera, tenemos que haber hecho estudios hidrológicos, ¿no? También haremos estudios de geotecnia, ¿correcto? De mecánica de suelos, todo lo que se requiera para la construcción de la carretera. Entonces, este expediente técnico es un documento que, por lo menos en las obras públicas y también en algunas privadas, es obligatorio. No podemos hacer ninguna obra si no tiene expediente técnico. Y el expediente técnico es un conjunto de documentos, no solamente son los planos. Esos planos tienen que traducirse en otros documentos o van a generar otros documentos en el cual vamos a ver, por ejemplo, qué cosas son las actividades que se requieren para desarrollar esta obra, qué materiales se requieren, qué equipos, qué personal. Entonces, eso es un estudio de costos unitarios por cada partida y que luego se va a traducir
una vez realizados los metrados, en un presupuesto. Y ese presupuesto va a ser el presupuesto referencial de la obra. Referencial, por favor, ese término ténganlo presente. Quiere decir que no es un cálculo exacto. Yo puedo encargar a dos profesionales diferentes que hagan un presupuesto o un expediente técnico entregándole los mismos planos. Y es seguro que estos dos no nos van a dar el mismo valor. Va a haber una diferencia. ¿Por qué? Porque cada uno de los profesionales y su equipo usan algunos criterios, ¿no? O tienen sus criterios para desarrollar todo lo que les estoy indicando. Si uno de ellos, por ejemplo, considera un rendimiento de 10 y el otro considera un rendimiento de 12, ya cambió. En lo que es precios de materiales, igual, ¿no? Uno hace un cálculo de una forma, el otro hace de otra forma y varía. Pero no puede haber pues tampoco demasiada discrepancia. Habrá diferencias, pero no significativas. No puede haber una diferencia de 1.000.000 de soles, por ejemplo, entre uno y el otro, ¿no? Aunque el papel aguanta todo, se puede hacer, pero ese no es el tema. Como técnicos, nuestra responsabilidad es hacer las cosas lo más cercano a la realidad. Y para eso hay procedimientos que ayuden a formular un buen expediente técnico, porque va a ser el documento con el cual se va a construir. Tengan por seguro que si un expediente está bien hecho, está bien formulado, bien elaborado, prácticamente el 80% de la construcción está asegurado, que esté bien. Y el otro 20% ya serán pues temas de procesos constructivos y otros. Pero si un expediente técnico está mal formulado, está mal concebido en sus costos, se han hecho mal los metrados, los mismos diseños tienen problemas, entonces va a generar una serie de controversias a la hora de la ejecución. Va a haber partidas, por ejemplo, que no existen, partidas que no son necesarias, partidas que sí eran necesarias y no se consideraron, va a generar adicionales y todo un trámite burocrático y administrativo y burocrático que va a retrasar la ejecución de la obra y los objetivos al cual se ha pensado. Y esa es una constante muchas veces en la administración pública, ¿no? Tenemos mucha deficiencia en la elaboración de expedientes técnicos. Es por eso que dentro de su formación de ustedes como ingenieros civiles, se les da estos cursos como información general para que ustedes sepan cómo se debe elaborar los expedientes técnicos y ya en el momento que ustedes empiecen a hacer uno, desarrollar uno, tengan pues los cuidados del caso. Muchos piensan que hacer un expediente técnico es entrar a la S10, que es este software para costos y presupuestos, y el software hace milagros y te empieza a botar los presupuestos. No es así. Los softwares simplemente son una ayuda para no demorarnos en el procesamiento de la información. Yo puedo hacer un expediente técnico de los costos y presupuestos y metrados solamente en el Excel, pero lógicamente me va a llevar un poco más de tiempo, ¿no? En cambio, estos softwares están preparados para procesar más rápido la información. Entiendan que si yo alimento con información mala, con información no real, entonces el resultado también no va a ser confiable. Entonces, he ahí la alta responsabilidad que tienen los encargados de hacer expedientes técnicos o todo lo que es costos y presupuestos, metrados y todo eso. Ya lo vamos a ir discutiendo y hablando en cada uno de los elementos que conforman este documento que se llama expediente técnico. Bueno, una vez que el expediente técnico haya sido elaborado, entonces este expediente tiene que ser aprobado, ¿no? Y habrá instancias que aprueben el expediente técnico y saldrá un documento que diga, pues, la obra tal, la carretera, la reconstrucción, remodelación, construcción o el término que se le pueda dar, tiene un costo referencial de tanto.
Eso es lo que se ha estimado al hacer el expediente técnico. Y ese expediente técnico está listo, o esa obra está listo para ser, normalmente en la administración pública, para ser lanzada para su ejecución de dos formas, ¿no? Puede ser por contrata o por administración directa. Entonces, si es por contrata, la entidad, a través de la OCE, que es el organismo supervisor de contrataciones del Estado, va a proceder a generar un proceso de selección de quién va a ser la empresa encargada de construir la obra. Para esto, pues, se hace toda una convocatoria, hay unos términos de referencia que las empresas tienen que cumplir, tanto de su experiencia, hay requisitos mínimos, como también de la experiencia de su plantel profesional que debe participar en la obra, ¿no? Hay requisitos que se tiene que cumplir. Y también tiene que presentar su propuesta económica. Si la obra cuesta 1.000.000 de soles, en el expediente técnico dice 1.000.000 de soles, por poner un monto, entonces el contratista, el postor, tiene que hacer sus cálculos y proponer con cuánto puede él ejecutar la obra. Y la ley, pues, establece que se pueden bajar hasta el 90%. O sea, lo mínimo que pueden ofrecer sería 900.000. Y también por encima, máximo hasta 110.000, ¿no? 10% encima. En ese rango tienen que proponer. Entonces, todas estas empresas entran a un concurso, se evalúa, pues, primero la parte, digamos, del cumplimiento de los requisitos, y luego, ¿quién tiene la mejor propuesta económica? Lógicamente ganará el que tiene el menor costo, ¿no? El que está proponiendo el menor costo. Bueno, frente a esto también hay todo un tema en la selección de las empresas. No es raro hablar de que en la actualidad prácticamente las obras tienen nombre propio, ya se negocia todo eso, y bueno, es un mal que no se puede erradicar. Ya ustedes están escuchando las noticias y todo lo que ocurre en nuestro país con el tema de la corrupción, y lamentablemente todo esto parte justamente de las obras del Estado, donde el ingeniero puede haber hecho dar su mejor esfuerzo para elaborar estos proyectos, pero ya en su manejo hay una serie de negociaciones que desvirtúan todo el proceso, que es otro tema ya muy ajeno a la parte técnica. Entonces, de esa forma se selecciona al que va a ejecutar la obra, al que va a construir la obra, que se llama el constructor o el ejecutor o el contratista, ¿no? Y la otra modalidad, que ahora ya no se opta mucho, pero algunos proyectos pequeñitos y algunas entidades, los municipios, pueden optar por hacer una ejecución de la obra, pero por administración directa, ¿no? ¿Qué significa administración directa? Que la misma entidad lo va a construir. Quiere decir que la misma entidad va a tener que contratar personal, va a tener que alquilar equipos y va a hacer la compra de los materiales que se requieren para la ejecución del proyecto, la entidad. En tanto que cuando es por contrata, el contratista pues asume todo eso, ¿no? Los materiales, los equipos y las herramientas es a su cuenta. Lo único es que tiene que ver otra instancia que controle eso, la calidad de los materiales y sus trabajos, y viene a ser la supervisión, ¿no? Igualmente, en una administración directa también tiene que ver una supervisión, porque el supervisor o el inspector, si es de la misma entidad, va a tener que velar por el cumplimiento del proyecto, de que se haga pues de acuerdo a los planos, especificaciones técnicas y que se cumplan las metas
de todo lo que dice este documento que se llama expediente técnico. Muy bien, entonces, una vez definido todo eso, inicia la ejecución de la obra. Y la ejecución de la obra tiene un plazo, ¿no? Un plazo que se estima a través de la programación, se hace la programación, no es que alegremente alguien tiene que decir, esta obra se va a hacer en 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 año, no. Esto nace de un análisis de programación de obra, donde se determina cuál es el plazo que se requiere para culminar todos los trabajos de la obra hasta su finalización. Y de eso, pues, dependerá de los rendimientos, básicamente de los rendimientos de las partidas, de la secuencia que hay que seguir, qué partida le sigue a otra, cuáles se pueden hacer en paralelo, o cuáles pueden empezar antes que termine otra, etc. Es todo un estudio que se hace de programación de obras, ¿no? Que ya lo vamos a comentar en su momento oportuno. Hay metodologías para hacer estas programaciones. Una es, por ejemplo, el PER-CPM, que es el más usado, que te ayuda a determinar cuál es ese tiempo necesario para poder culminar con los trabajos. Eso es para el expediente. Aparte, el contratista, por su parte, tiene que ajustarse a ese tiempo. Si, por ejemplo, la obra dice que, el expediente dice que el plazo de ejecución es de 6 meses, entonces, pues el contratista tiene que ajustarse a ese plazo. Si lo hace en menos tiempo, mejor para él, porque va a tener más utilidades, va a ganar más. Pero, ¿qué pasa si se va atrasando también? El plazo dice 6 meses, ¿no? 6 por 3, 18, 180 días. Por cada día que se va atrasando y no entrega la obra, hay penalidad. Hay un monto que es una fracción del presupuesto total que se le cobra por día. Entonces eso no le conviene pues a un contratista. Al contratista le conviene terminar dentro del plazo o antes. Por lo tanto, tiene que su personal técnico, en este caso su residente, tiene que hacer todas sus programaciones ya en la ejecución de la obra para cumplir con este plazo, con este plazo y no perjudicar a la empresa en cuestión de sus utilidades, ¿no? Ya es todo un manejo, digamos, administrativo que requiere también de preparación y experiencia del profesional que va a dirigir. Ustedes dentro de la universidad, de su preparación, no están llevando ningún curso de cómo ser residente de obra. Les estamos comentando en los diferentes cursos nuestras obligaciones que tenemos como ingenieros. El residente cumple muchas cosas, es un jefe de proyecto, ¿no? Es el que tiene que dirigir todo, planificar todo dentro de la obra. Ahora hay instituciones que ofrecen cursos para ser residente y supervisor de obra. No sería por demás de que terminada la carrera, ustedes puedan llevar ese cursito para que sepan cuáles son las funciones, qué es lo que tiene que ser un residente de obra y un supervisor. Y cuando les toque dirigir las obras, ya sea como residentes supervisores, estén ustedes preparados, sepan cuáles son sus funciones y cuáles son sus responsabilidades, ¿no? Muy bien, entonces la inversión significa esas dos partes, la elaboración del expediente técnico y luego su ejecución. Termina pues la obra en el plazo, hay todos unos procedimientos para la entrega y recepción del proyecto culminado. Y una vez que sea ya recepcionada la obra, ahí quedaría la responsabilidad de ejecución del contratista, ¿no? Pero eso no significa que el contratista entregue mi obra y listo, acá se acabó y ya pues pasamos a otra obra y me olvido de la anterior. No es así. Hay una ley que responsabiliza a todos los profesionales, tantos en este caso supervisión y los contratistas que han participado en la obra, por una responsabilidad de 7 años posteriores a la entrega de la obra. Quiere decir que si ha habido fallas en la ejecución,
se detectan problemas dentro de esos 7 años, hay responsabilidad todavía. Entonces no es que ya yo entregué mi obra, se inauguró y se acabó la responsabilidad. No es así. Hay todavía 7 años de responsabilidad. Toda infraestructura requiere pues operación y mantenimiento y una evaluación ex post, que significa después de, ¿no? Y a esto le llamamos la etapa de postinversión. Y en el caso de carreteras esto es importantísimo, ¿no? No solo en carreteras, en cualquier infraestructura, pero en carreteras es bastante importante la operación y mantenimiento. Si una carretera, una vez culminada su obra, lo dejamos y lo abandonamos, vienen los periodos de lluvias, ya el tráfico o el tránsito que está circulando por la carretera, van a empezar a generarse deterioros en la carretera. Y si a esta no le hacemos nosotros trabajos de operación y mantenimiento, entonces su vida útil para la que se pensó se acorta. Y al final vamos a tener una infraestructura que no sirve para nada. Una carretera cuya superficie rodadura está en mal estado, las obras de drenaje no trabajan adecuadamente, entonces va a generar muchos problemas. Los vehículos ya no, los transportistas no van a querer entrar por esa carretera. O si está muy dañada la carretera, los costos de transporte, de flete, transporte de bienes y servicios, ¿no? En este caso los fletes, se van a elevar, porque el contratista cuida su máquina. Entonces va a haber mayor gasto de llantas, mayor gasto de la máquina, mayor gasto de combustible, y el transportista no va a perder plata, pues entonces va a cobrar más. Y eso se traduce también en la economía de la población. Por lo tanto, las obras tienen que tener programas de operación y mantenimiento. Si las obras son de orden vecinal, entonces, en caso de carreteras, ¿no? Si las carreteras son vecinales, entonces, ¿quién se encarga de esto? Esos son los gobiernos locales, a través de sus institutos viales provinciales, ¿no? Tienen que velar por la administración de las carreteras, su operación y su mantenimiento. Si las carreteras son de orden nacional, carreteras nacionales, perdón, departamentales primero, por ejemplo, Carhuaschacas, la carretera que va de Catac, Chavín, San Marcos, Huari, la que va a Pomabamba por Yanganuco, todas son carreteras departamentales. ¿Y quién se encarga de su operación y mantenimiento de esas carreteras? El gobierno regional, ¿no? Y finalmente, en las carreteras de nacionales, como por ejemplo la ruta 3N, esta que pasa por el Callejón de Huaylas, Casma Huaraz, o la ruta que entra de Pativilca y empalma en Conococha, con la carretera longitudinal de la sierra, son carreteras de orden nacional. Quien tiene que velar por su mantenimiento, operación y mantenimiento, es en este caso el Ministerio de Transporte y Comunicaciones a través de Provías, ¿no? Entonces, de esa forma aseguramos de que el tiempo o el de vida útil que le demos a las carreteras se mantenga o se cumpla. Inclusive podríamos prolongar esa vida útil con estos trabajos de operación y mantenimiento. Y algo muy importante y que muchas veces no se hace es la evaluación ex post. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros hemos tenido la idea de hacer la carretera y hemos hecho los estudios de factibilidad, aquí se determina, por ejemplo, qué población va a ser beneficiaria, ¿no? Con este proyecto de carretera, por ejemplo, en cuánto se incrementaría el ingreso de las familias o cuánto se puede bajar el nivel de pobreza de esas poblaciones que van a ser beneficiarias. Eso se hace un estudio. ¿Y cómo yo corroboro si la carretera está cumpliendo o no eso? Es acá, hacer una evaluación más adelante.
Después de un determinado número de años, vamos a evaluar cómo estaban sin proyecto y ahora cómo están con el proyecto después de un tiempo. Y veremos si realmente este proyecto que se pensó está cumpliendo o no su objetivo. Si está cumpliendo su objetivo, qué bueno, ¿no? O sea, no fue un proyecto en vano, sino fue un proyecto que está ayudando al desarrollo de la población. Pero también ocurre pues al revés, se hacen proyectos que finalmente no cumplen con su objetivo. Entonces a eso le llamamos elefantes blancos, ¿no? Se gastó un montón de dinero del Estado, que es plata de todos los peruanos, y no se cumple el objetivo. Entonces, ¿para qué hacer ese tipo de proyectos? No tiene ningún sentido. En todo este círculo, del ciclo del proyecto, en cada una de estas etapas, se va aprendiendo, mejorando las cosas. Entonces tiene que haber una retroalimentación. De todo esto que se ha hecho, se va sacando lecciones aprendidas, se va haciendo un proceso de mejora continua, y eso es una retroalimentación, de tal manera que para proyectos similares, en uno que ya se ejecutó y cumplió toda esta etapa, se vayan haciendo los ajustes para no cometer los mismos errores y cada vez los proyectos sean más eficientes y de mejor calidad. Entonces, ese es un ciclo del proyecto que se maneja en cualquier infraestructura o obras que nosotros proyectamos, ¿no? En la parte inferior hay un cuadrito que dice: la declaración de viabilidad es un requisito obligatorio para pasar de la fase de preinversión a la fase de inversión. Eso significa que un proyecto, no todos los proyectos tienen que ser viables. Puede ocurrir que un proyecto, ¿no?, se hace todo el estudio de preinversión y resulta que este proyecto, pues, técnicamente no es factible. Económicamente, a lo mejor no es factible porque va a costar demasiado y no justifica ese costo en la obra. Si el proyecto se declara como no viable, entonces todo el estudio queda acá, en preinversión, y no se hace más. Si no es viable, ya no tengo que estar haciendo el estudio definitivo del expediente técnico. Por eso es que es requisito fundamental de todo proyecto que primero sea declarado viable, para que pase a la siguiente fase, que es preinversión. Si el proyecto no es declarado viable, no se puede pasar a la siguiente etapa. Entonces es un filtro, es una forma de asegurarnos de que ese proyecto va a pasar, ¿no?, o va a ser viable para seguir los siguientes pasos. ¿Alguna pregunta sobre este tema? ¿Algo que quisieran comentar? ¿Es nuevo para ustedes? ¿Ya sabían? A ver, quisiera escuchar. Ya a este nivel de noveno ciclo que ustedes ya están por egresar, ya tienen que saber esto, ¿no? Ya tienen que entenderlo, porque muchas veces cuando ustedes salen a hacer prácticas o a hacer sus primeros trabajos a las instituciones, les ponen en áreas de los municipios donde tienen que ver estas cosas. Primero por ejemplo, en el área de generación de perfiles, ¿no?, en el área de estudios, etcétera. Entonces van a participar en todo este proceso, ¿sí?, haciendo diferentes actividades. Entonces es importante que lo entiendan, sepan, para que no estén perdidos a la hora de que se les asigne responsabilidades, ¿no? Vamos a definir qué cosa es un expediente técnico. Ustedes saben que nosotros tenemos una ley de contrataciones del Estado, que es la ley 1017, y en ese reglamento de la ley indica que es un conjunto de documentos que comprende memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, metrados, presupuesto de obra, valor referencial, análisis de precios, calendarios de avance de obra valorizados, fórmulas polinómicas y, si el caso lo requiere, estudios de suelos, geológicos, de impacto ambiental u otros complementarios. Entonces, como ustedes notarán según la definición del reglamento, un expediente técnico es un conjunto de
de documentos. Y cada uno de ellos corrobora o tiene su uso para la ejecución de la obra, ¿no? Vamos a ir más adelante explicando uno por uno de cada uno de estos para que ustedes puedan entender y sepan cuál es su función de cada uno de estos documentos. Esto es en términos generales, ¿no? Lo mínimo que debe contener un expediente técnico. ¿Y en qué nos basamos nosotros para hacer los expedientes técnicos? Bueno, vivimos en un país donde hay leyes, donde hay normas. Entonces, pues, la norma, la madre de todas las normas es la Constitución Política del Perú. Luego tenemos la ley de contrataciones, ¿no? El texto único ordenado de la ley de contrataciones y su reglamento, y todas las modificatorias que ha ido sufriendo a lo largo de todo este tiempo. Tenemos las resoluciones de Contraloría que está vigentes del año 88, por ejemplo, para obras de administración directa. Ahí se estipula un poco las diferencias entre los dos tipos de ejecución, ya sea de contrata o por administración directa. La ley 27293, que es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su reglamento. Y dentro de lo que más nos interesa a los ingenieros están las normas técnicas peruanas, ¿no? Por ejemplo, en el tema de carreteras, en esas normas técnicas tendríamos nosotros el manual de carreteras de diseño geométrico, el DG 2018, tendríamos el manual de pavimentos, de puentes y otros, ¿no? Que son normas, que son reglamentos. Tendríamos también el Reglamento Nacional de Construcciones y otros. Hay un montón de normas técnicas en el cual los ingenieros que proyectamos las infraestructuras nos tenemos que basar. Y algunas normas internacionales también que podríamos usar. Si es que encontramos un poco de vacíos en nuestras normas peruanas, podríamos optar por algunas normas internacionales. Por ejemplo, ACI. Ustedes saben que el ACI es el Instituto de Concreto Americano, ¿no? La AASHTO, que se refiere al tema de carreteras. Por ejemplo, nuestras normas de pavimentos las normas peruanas están en base a las normas internacionales americanas que son de la AASHTO, ¿no? La ASTM, ahí son normas internacionales que el Perú también ha adoptado, por ejemplo, para elaborar todos los procedimientos de cómo se hacen las diferentes pruebas de ensayos de mecánica de suelos, de resistencia a materiales, etcétera, ¿no? Y nuestros reglamentos peruanos, la madre de todos los reglamentos peruanos es el Reglamento Nacional de Edificaciones, donde tenemos pues las normas ahí están las normas de estructuras, de cargas, de normas de diseños de albañilería, diseño sismo resistente, hay normas para construcción de adobe, de todo, ¿no? Ahí está. De carreteras no está específicamente ahí, pero todo lo que tiene que ver con edificaciones está dentro de ese reglamento, ¿sí? Y como decía, el MTC ya ha sacado una serie de reglamentos netamente para lo que es carreteras. Tenemos un reglamento de metrados también, ¿no? ¿Cómo se debe hacer metrados? ¿Cómo se metra cada una de las partidas? Y ese es un tema que ustedes tienen que saber. Primero, saber definir bien la partida y cómo se hace el metrado, para no equivocarnos. ¿Cómo se sacan las licencias de construcción en el caso de edificaciones, por ejemplo, ¿no? Hay un reglamento para licencias de construcción. Nosotros no podemos construir sin tener las autorizaciones de las entidades correspondientes. Si se trata de una edificación, tenemos que tener la autorización o la licencia expedida por un municipio, por ejemplo, ¿no? Y en lo que es carreteras tenemos Reglamento Nacional de Gestión de Infraestructura Vial, ¿no? y otros. Entonces hay una serie de normatividad que tenemos que tener presente para hacer nuestros expedientes técnicos. Nosotros no nos podemos inventar cosas
que no estén dentro de un marco legal, de un marco normativo, ¿no? Entonces, poco a poco, cuando uno va ejerciendo la profesión, tiene que de estas cosas, tiene que ir embebiéndose de estos temas para poder, eh, ¿cómo se llama?, no salirnos del marco legal de nuestro país. Así como el Perú tiene su normativa, nuestros vecinos, Chile, Colombia, Ecuador, también tienen sus normas. Entonces, un expediente que tú elaboras en Perú no va a tener, pues, no va a ser legal en otro país. ¿Por qué? Porque tiene que estar dentro de su reglamentación, de su norma. Pero no varía mucho, ¿no? En el caso de carreteras, por ejemplo, las normas peruanas con las normas colombianas, ecuatorianas, chilenas, tienen mucha similitud, salvo algunas cositas que cambian por ahí, por la naturaleza quizás del entorno de la región donde se emplaza el territorio del país, sus características geomorfológicas, topográficas, etc. En el caso de Perú es muy especial porque nosotros tenemos 3 regiones naturales bien marcadas, ¿no? Costa, sierra y selva, y en cada una de ellas hay características especiales que nos van a, que tienen sus limitaciones para proyectar carreteras. Entonces, todo eso se ha recogido y se ha tratado de plasmar en normas que son las que los ingenieros tenemos que usar para hacer nuestros expedientes técnicos. ¿Quiénes elaboran los expedientes técnicos? Lo pueden hacer la misma entidad. En toda entidad siempre hay una gerencia de proyectos o le pueden dar otro nombre, ¿no? Por ejemplo, la UNASAM tiene su oficina de desarrollo físico. Dentro de esa oficina de desarrollo físico hay ingenieros, arquitectos, y se les puede encargar a ellos que hagan también proyectos, diferente tipo de proyectos. Entonces, se puede hacer dentro de la misma institución. En los municipios existen estas gerencias de estudios, ahí también trabajan profesionales, y muchas veces ustedes cuando salen como recién nuevecitos de la universidad van a estas áreas a empezar a hacer pues metrados, a empezar a dibujar los planos, ¿no? A hacer diseños y a hacer el expediente técnico, ayudar en eso. Con la única diferencia que si no son titulados, no pueden firmar, pues, ¿no? Para poder firmar este expediente tiene que ser un ingeniero que esté titulado y esté colegiado, ¿correcto? Pero ya participan en la elaboración del expediente técnico. Si la entidad lo considera necesario, y si son proyectos quizás muy grandes, donde la logística interna que tiene la entidad no le permita elaborar ellos mismos su expediente, entonces se toma consultores externos. Igual se hace todo un proceso de selección para seleccionar, valga la redundancia, quién es el consultor, que puede ser un profesional independiente o puede ser una empresa que va a ser la encargada de hacer el proceso de selección. Perdón, va a ser el encargado de realizar la elaboración del expediente técnico. Entonces, igualmente se hará la convocatoria, se presentarán los postores y ellos serán seleccionados, uno será el ganador que va a hacer todo el estudio, de acuerdo a unos términos de referencia que la entidad tiene que indicar, ¿no? ¿Qué cosas tiene que considerarse en ese expediente técnico? Aparte de lo que hemos mencionado en la definición, qué estudios específicos, por ejemplo, se debe hacer, ¿no? En la carretera, en el proyecto, perdón. Y otra modalidad también se llama que el mismo contratista puede hacer el expediente técnico y ejecutarlo, el mismo, ¿no? Y a esto se le llama concurso oferta, que es un sistema muy usado en carreteras. Entonces, significa que un proyecto de carreteras, por ejemplo, una rehabilitación de la carretera, le encargan a una entidad, a un contratista, perdón, seleccionan un contratista
Y este contratista hace el estudio y también lo ejecuta. Pero alguien tiene que supervisarle, pues alguien tiene que controlar, ¿no? Todo su expediente técnico y también su ejecución. Entonces, esas son las modalidades de la forma como se elaboran los expedientes técnicos. Y quisiera acá hacer presente este término que se usa mucho en nuestro lenguaje de ingeniería, que se llama consultor. ¿Quiénes son los consultores o quiénes hacen servicios de consultoría de obra? En primer lugar, son profesionales. ¿Y cuándo se solicita la consultoría de obras? En la elaboración de expedientes técnicos y en la supervisión. A ellos se les llama consultores. En cambio, el residente de obra no es un consultor. El residente de obra es un profesional parte del contratista, que es el responsable de la ejecución de la obra, pero por parte del contratista. Entonces, a un residente de obra no se le dice consultor. Los consultores son los supervisores. Si se trata de un profesional que sea externo a la institución, se le llama supervisor. Y si es de la misma institución, se le llama inspector. Al final, los dos tienen la misma función, solamente que se hace esa diferencia. Si es externo o es interno. Entonces, el residente de obra, repito, no es consultor. Y acá voy a responder la pregunta que hacía su compañero en antes. Dentro de un proyecto, muchas veces dentro del plantel técnico se considera en el staff un residente de obra y su asistente. El asistente no necesariamente tiene que ser bachiller, puede ser también un ingeniero, pero es el segundo del residente. Al final, así es como en una empresa, el que manda en la empresa es el gerente y va a tener también su subgerente, ¿no? En la obra también hay un residente de obra y sus asistentes. Y yo puedo tener diferentes tipos de asistentes. Puedo tener un asistente técnico, ¿no? Puedo tener un asistente de costos y presupuestos, puedo tener un asistente de metrados, puedo tener un asistente de seguridad, puedo tener un asistente de trabajos específicos en obra. Entonces, el asistente, como su nombre lo indica, es el que asiste al residente de obra en diferentes trabajos. Pero él no tiene la responsabilidad que tiene el residente de obra. Por ejemplo, un asistente no puede firmar el cuaderno de obra. El cuaderno de obra es un documento, es una bitácora, donde se registra día por día las principales incidencias que ocurren en la obra. ¿Quiénes deben firmar este documento? Solamente el residente por parte del contratista o del constructor y el supervisor o inspector por parte de la entidad. Eso es importante que entiendan que el supervisor o el inspector es el profesional que representa a la entidad. La entidad lo contrata para que vele por la correcta ejecución de la obra de acuerdo al expediente técnico que ha sido aprobado. Esa es la función del supervisor. Entonces, el asistente ya creo que está claro su función, ¿no? Es asistir al residente de obra, pero no tiene responsabilidad, no puede firmar documentos. El único que lo puede hacer son los residentes y supervisores. Pero yo puedo encargarle a mi asistente, por ejemplo, que sea el que llene el cuaderno de obra, ¿no? Él puede llenar el cuaderno de obra y yo lo firmo, ¿no? Porque hay asistente no solo del residente, sino también hay asistente de supervisión, también puede ver. Dependiendo de la naturaleza de la obra, pues hay obras pequeñas donde no necesitas tú tener un asistente, pero hay obras grandes donde tú puedes tener uno o más asistentes. Y el caso de carreteras normalmente hay asistentes, ¿no? O en obras de edificaciones grandes también se requiere de asistentes, porque el residente solo a veces no se abastece. El residente tiene que estar un poco en la planificación y hacer varias cositas, y para eso
requiere también personal que le ayude, y ahí entran a tallar los asistentes, ¿no? Entonces, esa es la función de asistente. Repito, para ser asistente, un asistente no necesariamente tiene que ser un bachiller, puede ser también un profesional, puede ser ya titulado, ¿no? Pero se requiere que cubra ese puesto de asistente para una determinada actividad. ¿Está claro? ¿Se responde tu pregunta? Sí, ingeniero. ¿Cuál es el contenido mínimo que debe tener un expediente técnico para una carretera? Un proyecto se organiza pues su expediente técnico por capítulos, ¿no? Entonces cada capítulo se organiza, en cada capítulo hay documentos que se tienen que formular. En el caso de carreteras, por ejemplo, el primer capítulo es el resumen ejecutivo. ¿Qué cosa es este documento? Este documento es como su nombre dice, es un resumen. Quiere decir que yo leo estas páginas del resumen y me entero de qué se trata el proyecto, ¿no? En términos generales, sé de qué se trata. Si es un proyecto de carreteras, pues es un proyecto nuevo, es una rehabilitación, es un mejoramiento, qué cosas se va a hacer, cuáles son las metas, etcétera. Todo ahí en pocas páginas, no puede ser un documento muy voluminoso, se puede describir toda la obra como un resumen, ¿ya? Y leyendo eso ya me enteré de qué se trata. Un documento complementario es la memoria descriptiva, que va en un capítulo 2. Y como su nombre lo indica, es un documento que describe lo que se va a hacer en la obra, con mayor detalle, ¿no? Y ahí habrá que, por ejemplo, explicar claramente cuáles son las metas del proyecto. Por ejemplo, podría ser en el mejoramiento de una carretera, podría ser, por decir que se va a hacer el mejoramiento se va a mejorar el trazo geométrico, después se va a hacer el mejoramiento o la construcción de la superficie rodadura a través de un afirmado, cuántos kilómetros, se describirá, por ejemplo, ahí las obras de arte que se va a hacer, ¿no? Cuántas alcantarillas, badenes, pontones, no sé. Todo eso tiene que estar especificado en la memoria descriptiva, ¿sí? Aparte también habrá información de algunas características topográficas, geológicas, climáticas, información económica, social del área de influencia del proyecto. Entonces, estos documentos no tienen digamos, ¿cómo les digo? Un formato establecido que todos debemos cumplir, sino cada proyectista, cada entidad que formula tiene su forma de elaborarlo, pero debe tener las mismas, debe contener la información requerida, ¿no? Más adelante vamos a ir revisando en algunos expedientes listos de carreteras a ver cómo son estos documentos, qué cosas tienen, ¿no? Vamos a ir revisando muy rápidamente para que ustedes conozcan. Un aspecto fundamental en un expediente técnico es el capítulo de metrados. ¿Alguien sabe qué cosa es un metrado? ¿Qué significa hacer un metrado? ¿Tienen una idea? Ya ustedes están llevando, muchos de ustedes están llevando el curso Costo y Presupuesto. A ver, alguien que me defina qué es un metrado. Sin miedo, participen. Buenos días, ingeniero. Sí, buenos días, adelante. Es la contabilización de las partidas que se van a ejecutar en una obra. Contabilización de las partidas. A ver, ahí habría que complementar un poco más. Ya, ahí tenemos una idea. Ingeniero, Contabilizar buenos días. partidas. Sí. Metrado es la cuantificación de los materiales. Cuantificación de materiales.
Ya, ahí tenemos otra idea. ¿Alguien más? ¿Quién está llevando costos y presupuestos? Nancy creo que está llevando costos y presupuestos. A ver, Nancy. ¿Qué entiendes por metrar? Respondan, por Ingeniero, favor. no daba mi internet. A ver, Nancy, ¿qué Este, entiendes por metrar? O por metrado. metrado es la cuantificación, la cantidad de obra que se va a hacer en una partida. Muy bien, eso es metrar. Gracias, Nancy. De nada. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, les voy a poner ejemplos sencillos para que entiendan. Imagínense, estamos hablando de tarrajeo de muros interiores, por poner un ejemplo. Entonces, cuando yo digo metrar el tarrajeo, significa que yo tengo que tener una unidad de medida para el tarrajeo, ¿sí? ¿Cuál sería la unidad de medida para el tarrajeo? Metros Metros lineales, cuadrados. metros cúbicos, metros cuadrados. Cuadrados. ¿Cuál? Metros Metros cuadrados. cuadrados. Correcto. Entonces yo tendré que medir en mi pared cuál es el largo y cuál es el alto, ¿no? Alto digo porque la pared es vertical, por lo general. Entonces yo tengo que medir largo por alto y me sale tantos metros cuadrados. Imagínense que el largo es 10 metros y el alto es 240. Entonces lo que voy a tarrajear es 10 por 240, 24 metros cuadrados. Ese valor que hemos calculado es la cantidad de tarrajeo que voy a hacer. Y ese valor de 24 metros cuadrados es lo que nosotros le llamamos justamente el metrado. No es lo que decían anteriormente del cálculo de materiales. El metrado a mí no me dice qué cantidad de cemento voy a usar, ni qué cantidad de arena va a entrar en ese ¿cómo se llama? En ese tarrajeo. El metrado simplemente es la cantidad de obra que vamos a ejecutar. Entonces, en una edificación, yo voy a tener varias paredes que tengo que tarrajear. Entonces, de mis planos, tengo que empezar a medir todas las áreas que van a recibir tarrajeos. Y para yo no equivocarme en hacer el metrado, tengo que seguir pues un orden, ¿no? Tengo que metrar por ejes, por niveles, por ambientes, para no olvidarme de ninguna partecita que tengo que hacer el tarrajeo. Porque ¿qué pasa si yo me olvido de algo? ¿Cuál sería la consecuencia? Si yo me olvido de metrar una pared, ¿cuál sería la consecuencia? Me olvidé de una pared de 10 metros cuadrados de tarrajeo al hacer el metrado. Entonces significa pues que, a ver, ¿alguien quiere decir algo? Sin miedo. Afectaría lo que es el presupuesto en general, porque ahí interviene materiales, mano de obra y todo eso. Correcto. O sea, cuando yo digo mi metrado, y a ver, para entender bien, vuelvo al ejemplo que dije inicialmente. 10 metros de largo de pared por 240 de alto. Entonces son 24 metros cuadrados, ¿no? De tarrajeo. Ese es el metrado. Pero cuando yo hago mis costos unitarios, por cada metro cuadrado entra una cantidad de cemento y una cantidad de arena. Supongamos que entra por cada metro cuadrado, por poner un ejemplo, entra media bolsa de cemento, por decir. Si en un metro cuadrado entra media bolsa de cemento, entonces en 24 metros cuadrados, ¿cuántas bolsas de cemento va a entrar? 12 bolsas, ¿verdad? 12 bolsas. Y consideremos que arena va a entrar, por cada metro cuadrado va a entrar, por ejemplo, 0.20 de metros cúbicos. Entonces, en 24 metros cuadrados va a entrar 4.8 metros cúbicos. Es un ejemplo grueso que estoy dando para que ustedes entiendan. Entonces, yo voy a requerir, ¿no?
para hacer esos 24 metros cuadrados de tarrajeo voy a necesitar 12 bolsas de cemento y 4.8 metros cúbicos de arena fina. Entonces, el metrado da origen también a calcular la cantidad de materiales que se va a utilizar en función de los insumos que entran en la partida. Pero ojo, no es que el metrado a mí directamente me permite calcular la cantidad de materiales, sino es lo que dijo Nancy, es cuantificar la cantidad de obra que se va a ejecutar. En consecuencia, cuando nosotros hacemos metrados, vamos a tener que cada una de las partidas o actividades que tiene la obra tienen sus unidades de medida. Pueden ser metros, pueden ser kilos, metros cuadrados, metros cúbicos, puede ser por unidades o en forma global, etc. Cada partida tiene su unidad. Por ejemplo, si voy a metrar yo movimiento de tierras en carreteras, ¿cuál sería la unidad que yo voy a usar? Metros cúbicos, Metros cúbicos. ¿no? Por lo tanto, yo voy a determinar con mis metrados cuál es la cantidad de metros cúbicos que vamos a cortar. ¿Cuál es la cantidad de metros cúbicos que vamos a rellenar? Esos son los trabajos de explanaciones, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Ya es otra cosa. ¿Qué materiales, qué equipos voy a usar? Es otra cosa. Es como formulo mi costo unitario. Si yo voy a hacer una alcantarilla, entonces en alcantarilla, por ejemplo, hay varias actividades, varias partidas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener que hacer excavaciones en metros cúbicos, vamos a tener que colocar la alcantarilla, en una alcantarilla será pues su unidad metros lineales, tenemos que hacer trabajos de encofrados para las aletas o la estructura de concreto que va a tener la alcantarilla, entonces tendremos que usar metros cúbicos. Si va a llevar acero, el metrado será en kilogramos. Si vamos a hacer trabajos de compactación, tendrá que ser pues en metros cúbicos, ¿no? Si vamos a hacer acabados de tarrajeos, en metros cuadrados. Si vamos a pintar, tendremos que poner metros cuadrados de pintura, etc. Entonces, todas las actividades que se requieran para hacer la obrita van a tener que ser cuantificadas. Y a eso le llamamos el metrado, ¿no? Y esos metrados se hacen a través de unas hojas especiales diseñadas para poder llevar un orden en el cálculo, porque básicamente metrado significa, pues, en la mayoría de las unidades son largo, ancho, altura, calcular áreas, volúmenes, entonces hacer productos, multiplicaciones, ¿no? Para poder determinar cuál es esa cantidad de obra que se va a hacer. En eso consiste un metrado, entonces todo un capítulo, ¿no? De tal manera que cuando este documento sea revisado en ejecución de la obra, si hay alguna duda por el residente o sus asistentes, se pueda rápidamente verificar, ¿no? En una determinada parte del proyecto, cuál es esa cantidad de obra que vamos a usar, el metrado. También sirve para hacer las valorizaciones, ¿no? Yo puedo hacer el cálculo de los metrados que se han ejecutado en un determinado mes de las partidas para determinar cuál es el porcentaje de avance de la obra y cuánto hay que pagarle al contratista en ese mes, o sea, cuánto ha avanzado. Y el avance, pues, son los metrados, ¿no? Expresados en términos de porcentaje. O sea, el porcentaje total de una actividad es 100%. ¿Cuánto se ha avanzado de eso en un mes? Eso es lo que le correspondería que se le pague. Para eso también se necesitan los metrados. Y estos metrados también nos sirven para verificar si realmente lo que se ha calculado es correcto o no es correcto. Puede haber errores, ¿no? Entonces los metrados no lo hace cualquiera. Yo no le puedo encargar a mi secretaria que haga los metrados. Mi secretaria pues no conoce de ingeniería, ¿no? Ella, la persona que hace metrados tiene que conocer de
de la actividad que se va a realizar. Tiene que saber qué cosa es un tarrajeo, tiene que saber qué cosa es un piso, ¿no? Si no, pues no va a poder hacer el metrado. A pesar de que son 4 operaciones fundamentales, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero tiene que saber, tiene que conocer la actividad para que pueda hacer el metrado. Entonces esto lo tiene que hacer un ingeniero civil, en la mayoría de los casos, si son obras de edificaciones, un arquitecto también tiene que saber hacer metrados. Ya lo vamos a hablar con mayor paciencia más adelante. El otro capítulo son los análisis de precios unitarios. Como dice análisis de precios unitarios, entonces es por una unidad, ¿no? Como hemos dicho que el metrado se hace por una unidad, y vuelvo al ejemplo del tarrajeo. La unidad del tarrajeo es metro cuadrado, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer un análisis de precio por esa unidad. ¿Cuánto cuesta un metro cuadrado de tarrajeo? Y para hacer un metro cuadrado de tarrajeo yo necesito insumos. Necesito gente que lo haga y necesito herramientas. ¿Qué insumos necesito para hacer un metro cuadrado? Necesito una cantidad de cemento, necesito una cantidad de arena y agua para hacer la mezcla del mortero. Alguien tiene que hacer ese trabajo, entonces hay una cuadrilla de trabajadores, un operario más su peón. Y también voy a necesitar herramientas, ¿no? Para que hagan ese trabajo. ¿Cuánto me cuesta hacer un metro cuadrado de tarrajeo? Un metro cuadrado solamente. ¿Cuánto me cuesta? Ese es el precio unitario. Por eso su nombre dice precio unitario, porque es por una unidad. Una unidad que nosotros hemos elegido para el metrado. Supongamos que ese costo unitario de tarrajeo por metro cuadrado cuesta 10 soles. Me sale del análisis, me sale 10 soles. Si yo voy a tarrajear mis 24 metros cuadrados de pared, entonces, ¿cuánto me va a costar hacer esos 24 metros cuadrados? Tendré que multiplicar, pues, los 24 metros, que es el metrado, por los 10 soles que cuesta cada metro cuadrado. Entonces, el presupuesto que se va a necesitar para tarrajear eso son 240 soles. Entonces, el producto del metrado por el análisis de precios es el presupuesto. Nada más es eso. Igualmente en carreteras, ¿no? Cuando yo digo corte en roca fija, el corte en roca fija tiene un costo por metro cúbico. Para yo hacer ese trabajo de corte en roca fija, necesito pues materiales, mano de obra y equipos que se van a usar. En materiales yo voy a requerir explosivos, ¿no? Dinamitas, fulminante, mecha, etc., por metro cúbico. Voy a requerir personal que haga el trabajo. Voy a necesitar un operario, que en este caso sea el técnico en explosivos, y sus ayudantes. Hay una cuadrilla para hacer eso. Y vamos a requerir equipos para hacer la perforación, ¿no? Los barrenos, dependiendo del tipo de perforación que vamos a hacer. Una compresora vamos a necesitar ahí también, que sea el que dé la energía para hacer la perforación. Todo eso, ¿cuánto me cuesta? Por un metro cúbico. Imagínense que me cuesta, por metro cúbico, me cuesta 50 soles. Estoy poniendo montos gruesos para que ustedes puedan más rápido entender los cálculos, ¿no? Me cuesta 50 soles hacer el trabajo de corte en roca fija, 50 soles. Y según mi metrado en la carretera, yo requiero hacer 100 metros cúbicos de voladura de rocas en roca fija.
Entonces, pues multiplicaremos 100 metros cúbicos que voy a hacer por 50 soles que cuesta cada uno. Entonces, ¿cuánto me cuesta hacer todo ese trabajo? 100 por 5, por 50, 5.000 soles. 5.000 soles costaría hacer todo ese trabajo. Entonces, simplemente, el presupuesto es el producto de multiplicar metrados por análisis de precios unitarios. Y ahí radica la importancia de estos dos temas. Si yo hago buenos metrados y yo hago buenos precios unitarios, entonces mi resultado va a ser un presupuesto que sea muy cerca a la realidad, ¿no? Muy cerca a lo real. Entonces, aquí puede variar, como les decía, yo le puedo encargar hacer a dos profesionales diferentes los metrados y precios unitarios. En los metrados no debe haber mucha discrepancia, salvo que se hayan equivocado, porque todos sabemos multiplicar, dividir, hay una regla general para hacer eso. Pero donde puede variar es en los precios. A lo mejor en el análisis de costos, uno de los, ¿cómo se llama? El que está haciendo los costos unitarios consideró un precio de material y el otro le hizo variar un poquito, según sus cotizaciones. Entonces ya cambió. A uno le salió el costo unitario 50 soles y al otro le salió 50.51 soles. Ese un sol ya hace variar ya todo. Entonces, estos son dinámicos, ¿no? Depende de quién lo hace, qué información está obteniendo, de dónde está sacando los precios, cómo ha cotizado, qué rendimientos está usando, etcétera. Muy bien. Por lo tanto, repito, es un trabajo que hay que hacerlo bien para que se acerque lo más a la realidad. Lamentablemente, muchas veces los profesionales caen en el juego de jugar con estos precios y hacer cuadrar, digamos, a un determinado monto. Por ejemplo, ¿no? En un proyecto les encargan hacer el presupuesto y el consultor dice, mira, el proyecto haciendo los costos y metrados sale 2 millones de soles. Uy, pero entonces las autoridades dicen, no, 2 millones es mucho. Ingeniero, tiene que usted hacerlo cuadrar a 1.800.000. No sé cómo hace, pero baje los 200.000. Ah, fácil, pues entonces en los números aguantan y ya yo empiezo a jugar con precios y disminuyo los precios en desmedro del constructor y lo hago cuadrar a 1.800.000. O puede ser al revés, te pueden decir, no, mejor hágalo cuadrar a 2.200.000, te dicen, ¿no? Entonces tú igualito, alterando los costos, tú puedes elevarlo a 2.200.000. Pero eso no es ético, ¿no? No es ético hacer eso, tiene que haber un sustento. Porque después cuando vengan las denuncias, vengan las denuncias por corrupción, siempre hablamos sobre expedientes sobrevaluados. Entonces a veces los alcaldes o el jefe de la institución o el representante de la institución puede lavar las manos, decir, no, yo he contratado a este señor que es el profesional que conoce y sabe, y él pues que explique por qué ha salido esos montos, por qué han salido esos precios. Entonces tú tienes que justificar por qué pusiste el precio del cemento ese valor, del fierro, de los agregados, de la mano de obra, no sé. Entonces tienes que justificar. Y si no justificas, simplemente estás cometiendo un delito. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadosos en hacer esto y no caer en el juego de las personas que tenemos como jefes, en hacerles pues caso y como los números aguantan y el papel aguantan, hacer cuadrar presupuestos. No es lo correcto. Muy bien. Ese es todo un capítulo, ¿no? Metrados, un capítulo, análisis de precios unitarios, otro capítulo, y los presupuestos, otro capítulo. Luego vienen las fórmulas polinómicas. ¿Para qué sirve una fórmula polinómica? A ver, ¿alguien tiene por ahí idea? Actualizar los precios del mercado, ingeniero. ¿Para qué?
actualizar los precios del mercado. Ya. A ver, para redondear un poco la idea. Cuando nosotros hacemos un expediente técnico, lo hacemos en una determinada fecha. Por ejemplo, ¿no? Ahora estamos nosotros en noviembre del año 2020. Justo en este mes estamos elaborando el expediente técnico y hemos hecho todo nuestro cálculo de costos. Hemos hecho nuestras cotizaciones de los materiales. El precio de la mano de obra también está en función de las tablas de construcción civil, el alquiler de equipos y todo tiene un costo. En noviembre, al 30 de noviembre del 2020. Pero la obra no se hace, pues yo termino el expediente técnico y al día siguiente empieza a construirse. No, tiene que pasar todo un proceso hasta que la obra ¿cómo se llama? Sea aprobada, se haga la selección del contratista, si fuera por esa modalidad. Y hay todos unos requisitos para empezar la obra. Y la obra puede demorar meses en empezar. Entonces, estos presupuestos van perdiendo su vigencia, porque en esos meses que va pasando puede ver variaciones de precios. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que ahora en el mes de noviembre yo coticé y puse el valor del cemento 20 soles, por poner un ejemplo, 20 soles. Y cuando empezó la obra a construirse, el cemento ya no está a 20 soles. El cemento cuesta 22 soles. Subió 2 soles por bolsa de cemento. La pregunta ¿es culpa del contratista que haya subido el cemento? No es culpa de él, ¿verdad? No es, él no va a poner de su bolsillo esos 2 soles que falta por cada bolsa de cemento. Imagínense que en una obra se necesita 5.000 bolsas de cemento. Multiplíquenle por 2 soles, ya son 10.000 soles. Y 10.000 soles ya es significativo. ¿El contratista va a poner de su bolsillo los 10.000 soles? No, pues, no es él no tiene la culpa de la variación de precios. O puede ocurrir al revés. Cuando en noviembre hicimos nuestros costos, el cemento costaba 20, ¿no? Pero ya durante la ejecución de la obra el cemento hubo una baja y ya cuesta ya 18 soles, por decir. Ya bajó a 18 soles. Entonces también el Estado va a decir, ¿no? ¿Por qué le vamos a regalar esos 2 soles por bolsa de cemento al contratista? Justamente para eso es que se hace una fórmula polinómica. Esta fórmula polinómica es una fórmula que se desarrolla en función de la cantidad de insumos que intervienen en la obra. Cuando digo insumos me refiero a materiales, mano de obra, equipos y herramientas y utilidades. Y el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que es el INI, es la entidad encargada de mensualmente ir publicando en el peruano, normalmente en la quincena de cada mes, cuál es esa variación de precios de los diferentes materiales que se usan. Y están agrupados por rubros, ¿no? Todo lo que es fierro, lo que son cementos, tuberías y no sé, todos los materiales tienen sus índices que van variando. Entonces, uno tiene que hacer una comparación entre el índice del mes en que tú has hecho tu presupuesto y el índice del mes en el cual estás haciendo tu valorización para efectos de pago del contratista. Ese índice puede ser un valor mayor a 1 o menor a 1. Si es mayor a 1, quiere decir que ha habido un incremento de los precios. Por ejemplo, que sea 1.05, o sea, ha habido un 5% de incremento. Y va a salir un monto a favor del contratista, si es mayor a 1. Entonces hay que pagarle un poco más de lo que dice el cálculo. Pero puede ocurrir también al revés, que ese K sale menos de 1. Entonces, la diferencia hay que restarle al contratista, ¿no? Que ya sería a favor de la entidad.
Entonces, simplemente estas fórmulas polinómicas se tienen que hacer para reajustar precios, para que la cosa sea mucho más equitativa, tanto para la entidad como para el contratista. El S10 te ayuda a generar la fórmula polinómica, y esto se va agrupando, se hacen agrupación de términos. Ya vamos a explicar más adelante en forma muy rápida cómo se hace la fórmula polinómica. Se van agrupando pues los materiales que son más significativos en grupos, ¿no? Y a cada uno de ellos le va correspondiendo un índice, y ese índice se va, en cada valorización se va calculando para ver si está a favor o en contra del contratista. Entonces, es obligatorio en las obras del Estado, es obligatorio de las obras del Estado, y si es por contrata, formular una fórmula polinómica. En cambio, si se trata de obras por administración directa, no se hace fórmulas polinómicas, porque el Estado, la misma entidad que compra materiales, contrata mano de obra, equipos, no puede, pues el mismo, la misma entidad que está haciendo las compras, no puede ajustar sus precios, ¿no? No puede, digamos, ganar más si es que hubiese incremento de materiales, o quitarle presupuesto si es que ha habido decremento de los precios. Entonces, esto se usa básicamente las fórmulas polinómicas en obras por contrata. En el caso de carreteras, normalmente se hace una sola fórmula polinómica, o si es que fuera necesario, se agrupa por actividades. Por ejemplo, ¿no? Yo podría hacer una fórmula polinómica solo para lo que es todo el trabajo de movimiento de tierras. Podría hacer otra fórmula polinómica para el trabajo de pavimentos, ¿no? Entonces, en una obra no necesariamente hay una sola fórmula, sino varias fórmulas. En edificaciones, por ejemplo, siempre hay 4 rubros que hay que considerar, ¿no? Arquitectura, estructuras, sanitarias y eléctricas. Hay 4 especialidades en las cuales se hacen los presupuestos. Y cada una de esas especialidades debe tener su fórmula polinómica, por ejemplo, ¿no? Para eso se usa. Otro capítulo del expediente técnico debe tener cronogramas. Los cronogramas son, pues, como su nombre lo indica, es la cronología gráfica del tiempo que se va a ejecutar la obra, ¿no? Entonces, ahí debe estar calculado con esta metodología del PER-CPM, cuál es el tiempo que va a durar la obra. Entonces, según ese cronograma va a salir cuál es cuántos meses va a durar la obra, o años a veces, ¿no? Si los proyectos son grandes. También puede haber cronogramas, por ejemplo, de desembolsos. Por mes, qué cantidad de dinero tiene que ir desembolsando la entidad para la ejecución de la obra. Puede haber un cronograma de adelantos, ¿no? De adelantos de materiales, de mano de obra que se pueda requerir. Entonces, todo eso está establecido en documentos como referencias. Un capítulo muy importante son las especificaciones técnicas. ¿Alguien sabe, tiene una idea de qué cosa es una especificación técnica? Sí, vienen a ser lo que son, por ejemplo, en el concreto puede ser F' 210 o tal vez en el acero, que es el acero corrugado de 60 grados. Esos serían los, bueno, más que todos, la especificación de los materiales a usar en obra, ingeniero. Ya, pero ¿solamente es de los materiales? ¿O qué más? Las especificaciones técnicas, ingenieros, son donde se describe por partida, por ejemplo, qué detalles o procedimientos se va a tener al momento de ejecutar la partida. También se define la cantidad de mano de obra o insumos a utilizar.
como también la unidad de medida, Ujú. y entre otros casos importantes que pueden considerar para la ejecución correcta de la partida. Muy bien, gracias. Por Ingeniero, ahí yo también tenemos. podría contar un poco Sí, adelante. las especificaciones técnicas, ingeniero, lo que he aprendido, las normas, el procedimiento y el control de calidad que se le da a cada partida, la aplicación Ya, de las normas a cada partida, ingeniero. ya. Hay varias ideas ahí. Bueno, una especificación técnica, en primer lugar, está asociada a cada partida, ¿verdad? Si en mi presupuesto yo tengo 100 partidas, entonces tengo que tener 100 especificaciones técnicas. No puede haber menos ni más. Repito, las especificaciones técnicas tienen que estar asociadas a cada partida. Entonces, si yo hablo de la partida de concreto, una de mis partidas es concreto en columnas F'C 210 kilómetros cuadrados. Así es el nombre de la partida. Para hacer este concreto de 210 para columnas, hay procedimientos, hay materiales que vamos a requerir, hay equipos que tenemos que usar, hay controles de calidad del concreto que tenemos que hacer, ¿no? Hay especificaciones de los materiales que debemos usar. Todo eso tiene que, como su nombre dice, especificarlo en un documento que se llama la especificación técnica. Entonces, primero yo debo partir por definir qué cosa es la partida. ¿Qué cosas es concreto 210 kilos por centímetro cúbico, kilos por centímetro cuadrado en columnas? Definir eso, qué es el concreto, ¿no? Luego tendré que hablar de las características de los materiales. Por ahí un compañero dijo la cantidad, no la cantidad, sino las características que tienen que cumplir los materiales. Por ejemplo, ahí indicará que se debe usar agregados de piedra chancada de media, con determinadas características de la piedra y otras cosas, ¿no? Tendré que indicar qué tipo de cemento voy a usar. Ustedes saben que no hay un solo tipo de cemento. Tenemos varios tipos de cementos, ¿no? Desde el tipo 1 hasta el tipo 5. Todos los cementos Portland. Ahí tendré que explicar, entonces, qué cemento es el que vamos a usar, dependiendo de la naturaleza, porque no siempre usamos el tipo 1, ¿no? Ya eso ustedes lo han estudiado en los cursos anteriores de materiales de construcción. ¿Qué más necesito para el concreto? Esos dos nada más, pues no necesito más. No entra ahí lo que es el fierro, porque el fierro es otra partida. Estamos hablando de agregados, de cemento y de agua, ¿no? ¿Cuáles las especificaciones que tengo que usar del agua para la elaboración del concreto? Luego tendremos que describir cuál es el procedimiento constructivo del concreto, cómo hay que preparar el concreto. Entonces ahí se hablará pues de los tiempos de mezclado, de la relación agua-cemento y de todo lo que ustedes conocen, describir ahí, ¿no? Luego, en la especificación técnica tiene que indicarse cuál es la unidad de medida de la partida. ¿Cuál es la unidad de medida de concreto? Metros cúbicos. Y también indicará la forma como se va a pagar por esa partida. Nos tendrá que decir, la partida se tendrá que pagar por cada metro cúbico de concreto 210 en columnas que se ha ejecutado, ¿no? Eso consiste en una especificación técnica. Entonces, cada partida tiene que tener su especificación técnica. Si hablamos de carreteras y hablamos de corte de material en tierra suelta, entonces igualmente se tiene que explicar en una especificación técnica cuál es primero la definición de la partida, cuál es el procedimiento a ejecutar, qué maquinaria se podrían usar para hacer este trabajo, ¿no? Cómo es la unidad de medida y cómo se va a pagar al contratista. Yo estoy hablando de un afirmado, por ejemplo, entonces también en las especificaciones técnicas estarán todas las características que debe tener el afirmado como material que vamos a usar para hacer este trabajo.
¿correcto? Entonces es todas las características que tiene que tener los materiales, la forma de cómo se hace el trabajo para cumplir esa actividad. Entonces las especificaciones técnicas tienen que estar de la mano con los planos. Yo no puedo decir, por ejemplo, que en mi plano vamos a hacer indica y no, vamos a hacer un afirmado de la carretera de espesor 15 centímetros. Y en mi especificación técnica dice que no dice nada de afirmado, sino solamente dice que vamos a compactar el nivel de subrasante. Entonces ahí hay un problema, pues, ¿no? ¿Quién manda? ¿El plano o las especificaciones técnicas? Y ese es un error muy frecuente en los proyectos, porque la mayoría agarra las especificaciones técnicas y se lo copia de otros expedientes y no lo lee, no lo adecúa. Entonces hay un divorcio entre lo que dicen los planos y lo que dice la especificación técnica. Les pongo otro ejemplo, ¿no? En la especificación técnica dice que va un cemento tipo 5 por cuestiones del suelo en cimentación, y en el expediente técnico en los costos unitarios le han puesto que hay que usar cemento tipo 1. ¿Cuál vale? ¿Ve? Entonces, por ahí hay problemas, ¿no? Entonces, la especificación técnica hace hablar a los planos. Es como cuando yo compro un celular, ¿no? Voy a comprarme un celular, muy bien, pero ¿qué características tiene que tener mi celular? Ah, pues yo voy a comprarme un celular que tenga tantos gigas de memoria RAM, tanto de almacenamiento, su cámara debe tener tales especificaciones, el tamaño de la pantalla, etcétera, etcétera. Esas son las características o especificaciones técnicas del producto. Y si eso me están indicando el vendedor, eso tiene que venderme, pues no me va a vender otra cosa. Es lo mismo. Entonces las especificaciones técnicas es un documento muy importante para la ejecución de la obra, porque es que el que explica todas las características de cada partida, ¿no? Cómo se debe hacer, las características y especificaciones de los materiales que se va a usar, cuáles son los procedimientos constructivos, cuál es su unidad de medida y cuál es la forma de pago, ¿no? Ya en el caso de carreteras existe ya una norma del MTC donde ya estas especificaciones están escritas. Nosotros no necesitamos inventar nada, es solamente sacar de ahí e ir colocando donde corresponde, ¿no? Ya lo vamos a ver más adelante. Luego, en un capítulo tiene que ir todo lo que es referido a los estudios de ingeniería básica. Todo lo que he estado hablando antes, no solamente es en carreteras, ¿no? Hasta el capítulo 8 también tiene que hacerse en cualquier tipo de obra, su resumen ejecutivo, aunque algunas obras no tienen resumen ejecutivo, pero sí memoria descriptiva, metrados, costos unitarios, presupuestos, fórmulas polinómicas, cronogramas, especificaciones técnicas. Y los estudios de ingeniería depende de la naturaleza del proyecto. Si se trata de carreteras, por ejemplo, tenemos que hacer estudios de tráfico. Para el diseño geométrico, ustedes saben que se necesita saber cuál es el índice medio diario anualizado. Entonces hay que hacer el estudio de tráfico para saber cuál es el volumen de tránsito. Hay que hacer estudios de topografía, ¿no? Para poder hacer el diseño geométrico o para hacer la rehabilitación o el mejoramiento de un tramo de carretera, etc. Hay que hacer estudios de suelos, de canteras, de fuentes de agua, ¿no? Para el tema de obras de arte hay que hacer hidrología e hidráulica, geología y geotécnica para estabilidad de taludes, estudio de seguridad vial para lo que es la señalización, ¿no? Todos esos estudios ya se le encarga a especialistas. Por ejemplo, estudio de mecánica de suelos tiene que ser un especialista en mecánica de suelos. Los estudios de topografía tienen que firmar un ingeniero civil que tenga pues, experiencia en topografía porque es el responsable del trabajo. En estudios de hidráulica e hidrología lo tiene que hacer un ingeniero que tenga especialidad en hidrología y así, ¿no? Entonces, ya son estudios especializados para la obra, para el proyecto. En un capítulo 10 ya van todos los planos, ¿no? Los diseños, las memorias de cálculo. Entonces, si yo hago un diseño geométrico,
hay cálculos que tengo que realizar. ¿Cómo he determinado los parámetros de diseño para hacer la geometría, que ustedes lo han aprendido en el curso anterior? ¿Cuáles son los radios mínimos, pendientes, tangentes, bermas y todo lo que tiene un diseño geométrico, ¿no? En el tema de pavimentos, irá, por ejemplo, el cálculo de los espesores de los pavimentos que vamos a usar, cómo se ha hecho el diseño, etcétera. Si hay estructuras, por ejemplo, de un puente, será pues toda la memoria de cálculo de cómo se ha hecho el cálculo estructural del puente, ¿sí? En lo que es drenaje, ya hemos hablado, aparecerán los diseños hidráulicos de las alcantarillas, de los badenes, de las cunetas, todo lo que hemos aprendido anteriormente. Y en seguridad vial y señalización también habrá todo un estudio para poder señalizar nuestra carretera. Esos son todos los diseños, que es la parte ingenieril. Esto no lo hace nadie más que los profesionales que conocen el tema. En este caso, nosotros, ¿no? Los expertos en esos temas. Un capítulo 11 ya está referido al plan de mantenimiento. Miren, ya desde el expediente técnico ya se debe recomendar cuál es el plan de mantenimiento. Quiere decir, ahí debe estar explicado cada qué tiempo se deben hacer los mantenimientos rutinarios, los mantenimientos periódicos, para que la entidad ya pueda generar sus programas de mantenimiento y pueda ir separando presupuestos para hacer estos trabajos. Ahí también ya estamos hablando de eso. Un capítulo 12 están los estudios socioambientales. Y esto es algo importante, ¿no? Sobre todo el tema ambiental. No se olviden que cuando hacemos cualquier infraestructura, nosotros siempre interferimos con el medio natural, con el medio ambiente natural. Y al hacer una carretera, vamos a tener que alterar el medio ambiente. Por lo tanto, se requiere hacer todo un estudio de impacto ambiental que va a generar la obra. Y esos estudios de impacto ambiental, por eso dice socioambientales, porque el alterar el ambiente también puede impactar en la sociedad. Entonces, todo eso se tiene que hacer un análisis, ¿no? Para disminuir los efectos negativos de la construcción de la carretera. Pero no crean que los estudios de impacto solamente son negativos, también hay estudios positivos, ¿no? Hay impactos positivos. Todo eso se plasma en un documento. ¿Quién es el llamado a hacer esto? El ingeniero, pues, de medio ambiente, ¿no? El ingeniero ambiental. Ellos tienen que apoyarnos en ese trabajo. Y nos indicarán cuáles son algunas medidas que nosotros vamos a tomar para conservar el ambiente y que muchas veces se cuantifican también como partidas y van a aparecer en un capítulo del presupuesto o como una partida genérica del presupuesto que diga mitigación de medidas ambientales y ahí qué cosas podemos hacer. Por ejemplo, uno puede ser reconformación de botaderos, ¿no? Donde hemos llevado el material de la sobra de los cortes, cómo lo vamos a reconformar. Podría ser otro, protección de taludes con sembrío de gramíneas, etcétera, etcétera, de acuerdo al estudio de socioambiental que sale. Y por último, un capítulo 13º, irán los planos del proyecto, ¿no? Todos los planos que se hayan generado, dependiendo de la naturaleza del estudio. Si es un diseño, si es un proyecto a nivel geométrico solamente, entonces irán pues como mínimo los planos de planta, perfil, secciones transversales, irá un plano clave, un plano de detalle de las estructuras de drenaje, por ejemplo, planos de alcantarillas, de cunetas, de badenes, de pontones, etc. Todos los planos que se requiere para la construcción de la obra. Plano de seguridad y señalización, ¿no? Si se trata de pavimentos, ya tendrá que ir, pues, planos de cortes del pavimento, con qué cosas cómo va a ser la estructura del pavimento, etc. Muy bien, en términos generales, jóvenes, todo lo que acabamos de ver en estos 13 capítulos es lo que va a contener un expediente técnico de carreteras, que dependiendo de su naturaleza va a ser, pues, voluminoso, ¿no? Normalmente
en planos nomás, imagínense, debe haber planos por cada kilómetro. Si la carretera tiene 30 kilómetros, van a tener ustedes un juego de planos por cada kilómetro. Entonces, todo un volumen va a ser puro planos por kilómetro. Es bastante, ¿no? Por cada kilómetro, planta y perfil longitudinal, secciones transversales. Ahí nomás, como mínimo, 2 planos por kilómetro. En 30 kilómetros tendríamos 60 planos. ¿No? Bastante, ¿no? Más otros planos complementarios, entonces es todo un archivador o hasta 2 o 3 archivadores de puro plano solamente, y es un capítulo, ¿no? Entonces, cuanto más grande el proyecto, más voluminoso va a ser el expediente técnico. Un proyecto más pequeño será pues menos, ¿no? Esto en general, en esta clase he querido compartir con ustedes para que entiendan y conozcan cuál es el estudio mínimo o cuál es el contenido mínimo de un expediente o estudio definitivo de carreteras, ¿no? En la siguiente semana vamos a empezar a detallar cada uno de ellos, y para eso les voy a agradecer si, van buscando en internet algún expediente técnico de carreteras, no importa de qué año sea, pero para ir viendo las partes que tiene, ir analizando, ¿no? Porque ese es el objetivo, de que ustedes vayan diferenciando cada una de las partes que tiene el expediente técnico, para que aprendan a hacer bien, pues, en el momento que se presente la oportunidad de participar en la formulación de expedientes técnicos de carreteras. Muy bien, ya estamos en la hora. Entonces, yo les agradezco por haber participado el día de hoy y continuamos esta clase la siguiente semana. Muy bien, entonces me despido de ustedes, gracias y que tengan buenos días.